Muchas veces nos hemos preguntado por qué constantemente, cuando hay inundaciones, la inmundicia de las calles, de los restos fecales y quizá uno que otro cadáver, siempre flota para arruinar la hermosa vista, nótese las comillas, de las grandes metrópolis. Lo cierto es que hay varias explicaciones, como el estancamiento de los elementos repulsivos que hay en el agua, como restos de cabellos, basura, y completos desenfrenos que suelen haber, el despropósito de manejar la muerte de seres vivos por ahí, desde algo tan simple como ratas, a algo más exótico como humanos, específicamente niños. Nadie realmente ha visto lo que las profundidades de los drenajes pueden traer consigo, y no lo digo simplemente por el afán de perturbaros, pues lo cierto es que quizá esto que diga sea un mero delirio de quien me contó un poco sobre su experiencia. Mi mejor amigo, quien suele encontrarse constantemente en busca de trabajos que le puedan otorgar el pan sobre la mesa, tiene que ponerse las pilas para entrar en sitios extraños, donde usualmente no hay más que posibilidad casi de más de la mitad de morir de una forma que todos catalogarían como involuntariamente graciosa. Ha sido encargado de vigilar las vías del metro, casi muriendo atropellado por uno. Fue constructor, cayendo de 2 pisos y sorprendentemente sobreviviendo a eso sin sufrir daños leves, y ahora, actualmente, es electricista. Siento que él tiene muy mala suerte, aunque eso no quita que sea algo gracioso para él y para mí, siendo algo que ya es usual. No obstante, su mala suerte escaló ya a niveles que son difíciles de tolerar cuando entró a su antepenúltimo trabajo. Rara vez le gusta hablar de esa experiencia y prefiere creer que no pasó absolutamente nada, pues puede perturbarlo muy fácilmente si quiera pensarlo, aunque sea un poco. Es como cuando revienen en ti algunas memorias de algo vergonzoso. Algo parecido solo que con el factor del trauma o del horror por detrás. Este trabajo consistía en ser miembro de la obra de drenaje. Esto consiste, por lo que su nombre dice evidentemente, que se encargará de maniobrar y darle mantenimiento al sistema de drenaje, evitando que haya fugas o se atasquen los restos fecales y basura de los habitantes de una ciudad. Un lugar como lo es el municipio está demasiado sucio y hay mucha gente puerca que solo sabe hacer sus necesidades sin considerar lo que puede ser este trabajo. Es como la gente que piensa que es muy sencillo ser alguien que trabaja en las obras o que es albañil y cuando se encuentran de frente con la realidad se dan cuenta que necesitan más que solo la mentalidad de que pueden lograrlo. Necesitan fuerza, voluntad, agilidad y pensamiento rápido, junto a varias otras habilidades y aguante al estrés. Lo mismo pasa con el trabajo de obra en el drenaje. Mucha gente podría pensar que es sencillo, pero el simple hecho de tocar las mugrosas paredes del drenaje es algo que, muy probablemente, nadie se atrevería a hacer. En esta historia, quiero que se imaginen a una persona caminando entre mierda y orines, así como también en restos humanos, cosa que ya de por sí no es tan extraña o siquiera anómala. Y es extraño que cualquiera quiera bromear con ello, pero ¿qué se le puede hacer? Realmente nada. El punto fue que cuando trabajó allí no tuvo una buena experiencia. De una vez aviso que puede que sea solo un delirio por parte de él, pues casi siempre anda drogado también, incluso por eso fue que lo despidieron de albañil, porque llegó bajo la influencia de la marihuana en una obra, y eso ya no puedo decir que es culpa de nadie, aunque también cabe la ligera, pequeñísima, posibilidad de que no sea un delirio y realmente a él le haya pasado algo. No es que lo demerite, pero tampoco lo acepto, aunque él me diga que en esa ocasión estaba prácticamente intoxicado. De igual manera, solo puedo asegurarles eso. Pueden creerlo o no. Están en todo su derecho. Eso fue algo que él vio durante un simple día de trabajo. No era para nada especial. Él hizo su rutina de siempre. Se levantó, se lavó la boca, se bañó, subió a una combi y de paso tomó un camión hacia la central, donde debía prepararse con el material adecuado y con el uniforme. No tenían guantes para tocar los desechos, por cuestiones de presupuesto y que el jefe era un tacaño que realmente no sentía ni la más mínima importancia por lo que sus empleados sufrieran. En fin, volviendo a lo que estaba relatando, solamente tuvo que ponerse su overol, su casco con linterna y vámonos. Solo tuvo que prepararse un poco con lo que podría decirse que era bolsa de herramientas, donde tenía sus llaves, sus reguladores, cosas que me decía que tenía pero jamás entendí para qué servían.
Se preparó y descendió hacia el sistema interno que conecta a todos los desagües de todo el estado. Ahí pareciera ser algo realmente grande, pero no lo es tanto. Pero eso decía porque la mierda y restos pútridos hacían que todo se sintiera más pequeño y sofocante. Era sumamente desagradable tener que lidiar con la podredumbre de forma tan alarmante, solamente por miedo a algún tipo de reprimenda. Todo parecía, hasta entonces, algo tranquilo. El conflicto llegó cuando tuvieron que comenzar a maniobrar, con cubetas y las manos, todos los restos atascados. En su mayoría fueron solo heces fecales y uno que otro animal muerto. Sin embargo, algo llamó la atención de mi amigo, y fue la presencia de un objeto que estaba muy ennegrecido por la suciedad, pero usando un poco de agua, pudieron ver que solo era suciedad. El color de esto era pálido, casi fantasmal. Tenía varias venas de tonos más claros, pero su composición era transparente, como si fuera una membrana de cebolla. Su consistencia era suave y elástica, como el de una pelota de goma ponchada. Era tan extraña su forma, pero sobre todo su hedor, que parecía ser el de carne cruda, el que podía ocasionar cierto conflicto a quien llegase a olerlo. Era complicado describirlo. Imaginarlo con simples palabras era ya de por sí una tarea titánica. Si quieren un aproximado, necesito que piensen en el hedor que tiene la basura de los camiones, junto a un hedor a naranja podrida, con aquel olor cítrico sucio y ácido que penetra en tu nariz, sin dejarte respirar y es agobiante. Junto a aquello, también que desprenda un aroma a carne cruda, específicamente a un pescado muerto y pútrido, con aquella intensificada fragancia a metal que suelen tener. Eso era ya de por sí alucinante para mi amigo, quien lo seguí tocando, y notando que era como un animal, pues tenía una cola, la cual se unía de forma muy peculiar. La cola era de un tono café, con algunos detalles verdosos, y esta se unía, mezclando su color café con el blanco de aquella membrana, de una forma bastante peculiar. No quiero decir que era anormal, o al menos era sacado de un extraño universo alterno, sino que su deformidad y la manera de conectar con ello era sumamente extraña. Notando todo esto, se encontró también con que aquella cola, en el otro extremo, parecía haber sido desgarrada por algo. Era, por así decirlo, similar a cuando se arranca un tallo de la tierra, y se ve ese muñón expuesto con las raíces. Esa similitud daba una sensación repulsiva al animal. No obstante, aquello no fue el fin de la travesía de mi amigo, quien posterior a ello se encontró con varias ratas en sus pies. Estas corrían en una línea recta, dirigiéndose a quién sabe dónde, hacia un punto específico de las cloacas, que estaba por delante de él. Su colega, con quien iba trabajando, también notó lo mismo, pues parecía ser hipnótica la forma en la cual estos desdichados roedores se desplazaban. Ellos seguían una línea, un camino sin titubear. Lo mismo con otra hilera de ratas al lado de la misma. Pasaron varias ratas por debajo de sus piernas, donde no había, sino solo desperdicios. Esto pudo continuar, así como así, sin muchas complicaciones, hasta que, en un punto dado, ya no hubo más ratas. Esto ciertamente le causó bastante incertidumbre a mi amigo, quien se preguntaba por qué las ratas se habían alejado de ellos. Como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato, y vaya que ese pobre gato pudo morir sin contar esta experiencia. Mi amigo y su colega siguieron el camino de las ratas, encontrándose con más y más de aquellos animales, que eran una especie de mantarraya, con su cuerpo membranoso, y su cola rojiza, cárnica y muerta. No obstante, era extraño que seres de ese estilo estuvieran en las cloacas. No es que fuera anormal encontrarse con animales muertos, pero de ese estilo era algo sumamente peculiar. Para perturbación de ambos, los animales membranosos siguieron apareciendo, más ratas seguían caminando a un rumbo que era desconocido para ellos dos. Esto siguió así hasta que se encontraron con una rata muy particular. El cuerpo membranoso que habían encontrado por varias partes de las cloacas ahora albergaba en su interior a un ser extraño. Este mismo tenía 4 patas, estaba con la piel rosada y sus ojos eran rojizos. Su carne estaba cubierta de sangre, sangre fresca, como si apenas hubiera emergido de algún lugar sanguinolento. Encima de podredumbre y mierda, este ser tuvo que salir poco a poco de aquella membrana fantasmal, la cual parecía que lo estaba asfixiando. Esta misma criatura se movía bruscamente en aquella membrana para emerger, luchando por su vida, sin ningún atisbo de esperanza, pero cuando logró penetrar la membrana, la criatura que estaba adentro pudo respirar, pero también chillar. El chillido que produjo era similar al de una rata pero más grave.
Al salir, aquella cosa, con sus manos sucias, su piel expuesta a la podredumbre, y sus dientes filosos, enormes, anormalmente sucios, decidió correr en dirección a las ratas. Su ruido y su andar le dieron la apariencia de una, sin embargo, el hecho de que fuera del tamaño de un perro le otorgaba un aire de extrañeza, mucho más atípico que solo ocasionaba perturbación a quien viera tal cosa. Parecía ser de esas ratas que suelen quitarles la piel y que andan desnudas, con los músculos expuestos y sangrando. Esto llamó más la atención de mi amigo y su colega, quienes no pudieron sino sentirse intrigados por aquellas cosas que emergieron de la membrana, puesto a que ahora se habían dado cuenta que no era un animal, sino que ésta resguardaba algo más, un ser simplemente distinto a todo lo que se conocía en aquel momento. Su tamaño podría ser una señal de celebración, o un hallazgo sin precedentes, sin embargo, causaba más temor lo que pudiera venir, sin intención de perturbarlos de manera permanente. Siguieron el camino de las membranas y de las ratas, las cuales lentamente se iban haciendo más y más montoneras, hasta que se encontraron con un hueco en la pared del sistema de drenaje. Eso no solo hizo sentir como idiotas a ellos, puesto a que eso podría o no afectar al problema de drenaje, sino que les daba curiosidad a qué era lo que se dirigían esas ratas. Sus respuestas se encontraron de frente con aquello que estaba dentro de ese hueco. Al adentrarse lentamente, se encontraron con el mismo hedor de las membranas, pero intensificado, como si fuera la fuente de aquello. Al mirar en el hueco, este era completamente oscuro, como si no tuviera ningún tipo de contacto con el resto del sistema de drenaje, pues todo el sistema estaba iluminado por lámparas que evitaban que se perdieran los detalles. Era como mirar a un agujero negro ahí, por lo que, sin miedo, tomaron sus linternas y comenzaron a mirar en su interior, que era goteante, húmedo y más sofocante que el resto del sistema de drenaje. Estando adentro, las cosas se pusieron más extrañas. Sé que con todo esto pareciera que el término de extraño lo uso de forma gratuita, sin siquiera pensar si la realidad de las cosas es lo que es. Sencillamente me resulta casi un chiste hacerlo, pero la naturaleza del fenómeno hace que considere que este evento, tanto yo como el desgraciado de mi amigo, una experiencia sumamente comprometedora, para la cordura de quien sea. Él me dijo, con algo de miedo al relatar esta parte, que todo se veía más oscuro de lo normal, pero era sumamente ruidoso. El sonido de las ratas corriendo entre el piso y los constantes allanamientos al silencio eran presentes. El goteo del agua comenzó a fluir mientras más y más se adentraban a la oscuridad, como si fuera una especie de juego de frío y caliente con el agua. Más allá de eso, las pisadas no eran seguras, ya que lo que lograba mantenerlos a pie era la basura estercolera que se mantenía firme, sin ningún tipo de perturbación, ante los pasos, aunque lentamente se estaba haciendo más suave y pudieron sentir aquellas membranas o membranosos seres paseando por debajo de sus suelas. Era algo que solo puede compararse como pisar la cáscara de un plátano, solo que en vez de ser algo gracioso de contar, es algo similar a cuando algo pasa de ser divertido a ser tétrico. Es algo así como reírte con un chiste de accidentes aéreos y enterarte que tu mejor amigo, tu madre o un familiar acaba de morir en uno. Es un cambio de paradigmas nunca antes experimentado, o al menos, hasta ese entonces no había sido objeto de experiencia para nadie ahí. Siguiendo su paso a la nada, mi amigo y su colega continuaron, hasta que la podredumbre que había definido alrededor de la membrana se hizo prácticamente insoportable. Para este punto, la humedad, la frialdad, el sonido de las ratas y aquellos escalofríos que le pueden dar a alguien por estar en un lugar sucio se manifestaron. Sin embargo, todo llegó a un punto culmen cuando, al iluminar con su linterna en el suelo, se encontraron con algo que parecía ser de color rojo. Miraron detenidamente y se dieron cuenta que era eso, aquello que tanto temían. ¿Qué más podía ser? Sangre. La sangre, espesa e impregnada en la mierda nauseabunda del suelo, se hacía presente, con silenciosa y menguante maldad. Era un aviso de lo que probablemente vendría posteriormente. Sin embargo, ¿qué era aquello que causaba que la sangre se viera así de rojiza? Mi amigo me dijo que jamás había sentido tanto asco al mirar al suelo, desde entonces. ¿Eso acaso era siquiera sangre normal? ¿O es que se estaban olvidando de algún detalle fuera de aquello? Sus dudas fueron resueltas con precipitación cuando, en el final de aquel hueco, se encontraron con lo que era el origen de aquellas membranas. Lo primero que podría describir con facilidad era que era similar a una rata.
Era sumamente doloroso mirar a sus patas, que a diferencia de las patas de una rata normal, estaban contorsionadas, totalmente hinchadas y con los músculos viéndose forzados a convivir entre ellos, teniendo que salir lastimados, por su mera existencia. Junto a ello, el desagradable pelaje pastoso, sucio, aceitoso y sumamente ennegrecido por la mugre adornaba a patas que eran del tamaño de una caja de herramientas, pero una de tamaño considerable. Las uñas o pezuñas de esa pata eran ya de por sí asquerosas a la vista, y su colosal conformación no hacían sino hacer más notorio ese detalle, dándoles un sentimiento de hostilidad bestial. Su suciedad estaba impregnada, como un tatuaje, cuando este recién se hace, con algunas ampollas en la piel repletas de pus ennegrecida, con detalles en sangre grisácea que no podía librarse tan fácilmente. Era todo un amasijo de músculos deformes, uñas enormes, y pelaje desagradable. De la oscuridad, una cola emergió, tal luna menguante en noche nueva, la cual tenía la fuerza de una manguera con agua saliendo a chorros. Esta los golpeó, con su fuerza y carnosa presencia, la cual se estaba desgarrando lentamente, dejando sus ropas llenas de sangre. Entre sus piernas, mucha sangre hacía imposible de ver qué era lo que tenían esas patas gigantescas. Sin embargo, lo peor vino cuando miraron por encima de las patas, en donde había un abdomen repleto de pelo, ennegrecido igualmente por la mugre y la suciedad de las cloacas. Subiendo más y más vieron la cabeza de esa cosa, con su mandíbula deformada por el tamaño, la carne desgarrándose de los dientes para abajo, con sangre cayendo lentamente y con los dos pares de dientes incrustados en su mandíbula inferior. Los ojos de aquella cabeza de rata estaban llorando, sufriendo su existencia misma y sintiendo el dolor de seguir viviendo el dolor de su colosal tamaño. Pese a todo, no notaron que era un tamaño anormal e inclusive insoportable para la rata hasta que vieron como de donde estaban las piernas, emergían bebés rata, con aquella apariencia antinatural y su medida colosal. Sin embargo, lo duda que realmente los mantenía perturbados era saber dónde se encontraban los brazos. Y estos, para desgracia de ambos, habían caído por el desgarre muscular de lo enorme que era la rata madre de todas. Aquel enjambre retorcido los reconoció, sin saber qué hacer, solo rugió, con ferocidad, pues era el mismo chillido de las ratas pero más grave, y con tanta fuerza en el sonido que produjo un eco interminable en todo el sistema de drenaje. Ellos no sabían qué estaba ocurriendo o si siquiera era posible algo más. Intentaron retroceder, sin embargo, el sonido de carne siendo desgarrada era prevalente. Estaba sollozando en silencio aquella rata, levantándose lentamente de su letargo. No tuvieron otra idea que alejarse al notar que lentamente la raya madre de todas se estaba levantando de su retorcida cama de podredumbre. Todos sus hijos corrieron rápidamente hacia ellos, no con la intención de atacarlos, sino para escapar de lo que habían ocasionado ese par. Todos, incluyendo aquellos de tamaños fuera de lo normal, similares al de un perro, escaparon. Los pocos que quedaron, incluyendo al bebé rata que había salido de entre sus piernas, fueron aplastados, arrasados y descuartizados por la rata que, con un frenesí de sangre o demencia animal, no hizo sino destrozar todo a su alrededor. Esa rata madre los iba a perseguir, pero ellos decidieron escapar tras aquel posible ataque, pues la posibilidad de que aquello saliera bien era mínima. La rata enorme tenía colgando de entre sus piernas, pegado al interior de una apertura en su entrepierna, esa misma membrana, que fácilmente podía decirse que era una placenta. Corrieron entre la mierda y los desechos del sistema de drenaje, sin esperar que algo pudiera salir, realmente bien o realmente mal. Estaban completamente alterados. No parecía que hubiera un escape a todo aquello, aunque pretendieran creer lo contrario. Siguieron corriendo, hasta que se encontraron con la salida de todo el sistema de drenaje, aunque en realidad era la apertura por la cual el agua emergía. Una rejilla por la cual ellos podrían caber. No era muy grande, sin embargo, al ser sumamente delgados, podían entrar sin dificultad. Así que llegaron corriendo hacia ese lugar, encontrándose de frente con muchos restos de heces pegados, ya en forma de coprolitos en los barrotes. El primero en pasar fue mi amigo, quien no tuvo realmente un problema al momento de salir del drenaje. El segundo que iba a pasar era su colega, quien, para desgracia de ambos, fue alcanzado por las piernas por la rata madre. Mi amigo intentó sacarlo, pero un sonido de carne siendo desgarrada hizo su gracia. La
una pierna había sido arrancada, pero con ello también, junto al grito de dolor, vino parte de la cadera y del abdomen. Su colega estaba sangrando por la boca, aún buscando una bocanada por la cual seguir viviendo. Estaba a punto de sacarlo más de los barrotes, cuando la rata, con su otra mano, tomó la cintura de su colega y lo arrastró con fuerza, convirtiendo ese escape en una especie de tira y afloja entre la rata madre y mi amigo. La rata, desesperado, chilló, pidiendo ayuda a sus hijos, quienes corrieron para socorrerlo, subiéndose por el brazo del colega de mi amigo y mordisqueándolo para que éste se comenzara a desprender sencillamente. Mi amigo, al notarlo, intentó sacarlo con más fuerza, pero esto solo hizo que el brazo se desprendiera más fácilmente, haciendo que él cayera al agua del desagüe y su amigo, con tranquilidad, fue tomado por la rata madre, quien lo introdujo en su hocico y con una mordida bestial, le partió las costillas y arrancó el torso del cadáver de su colega. Tras aquella experiencia, mi amigo decidió alejarse de aquel trabajo, pues cosas como esas eran probables que fueran más y más. Esto perturbaba el sueño de mi amigo, quien constantemente tenía pesadillas con aquella rata, persiguiéndolo y buscándolo afuera del sistema del drenaje, con la intención de comerlo y que lo que haya pasado no se sepa por nadie, absolutamente nadie. Era más que repulsiva la idea de que aquella bestia rondara a los alrededores cercanos a la casa de mi amigo, quien tenía sueños lúcidos con aquella cosa, siendo en ellos donde su colega salía antes y él sentía como era desgarrado brutalmente por aquella rata enorme. Mi amigo ahora parece no sentir perturbación alguna, pero sé de sobra que él no podrá dormir tranquilo si aquella cosa sigue viva. Quizá, tal vez, no lo sé. Matar a aquella criatura puede hacer la diferencia. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.